Buen día, mi nombre es Natalia Peralta, candidata a especialista en finanzas públicas de la Escuela Superior de Administración Pública. El objetivo de este video es establecer el impacto que ha tenido la pandemia por COVID-19 en las finanzas públicas territoriales, partiendo de un municipio del departamento de Cundinamarca como caso de estudio específico. En un primer momento escucharemos a un funcionario de la Secretaría de Hacienda de dicho municipio que nos dará un panorama general de cómo se han visto afectados los ingresos municipales debido a la crisis económica que ha generado la pandemia. Buenas tardes, mi nombre es Ángelo Rodríguez Peña, candidato a especialista en finanzas públicas, y en este momento estamos con el doctor Jairo Cardona, que nos va a dar un contexto más de lo que la afectación que han tenido los municipios en cuanto al recaudo por el tema de la pandemia. Bueno, muchas gracias, Ángelo. A ver, los municipios se van a ver afectados con la pandemia sustancialmente en el recaudo del impuesto de industria y comercio, porque la actividad económica, por decisión del gobierno nacional, entró en un receso y en un paro económico durante todo el año pasado, desde marzo del año hasta diciembre, más o menos se vio esa parálisis. Y segundo elemento que le va a afectar es el impuesto predial, ya producto de que la gente no tuvo muchos ingresos y no puede enfrentar la responsabilidad tributaria con este impuesto para los municipios. Debido a ello, el gobierno nacional sacó un decreto, el decreto legislativo 678, hago énfasis en que el legislativo tiene fuerza de ley del 20 de mayo del año pasado, con el cual se aligeraron las cargas, se liberaron los indicadores financieros y se facilitó que los municipios accedieran a créditos para que pudieran paliar el bajo recaudo que se esperaba iban a tener en el año anterior, producto de la pandemia. Eso es sustancialmente en lo que se ve afectados los municipios. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es el decreto 678 del 20 de mayo del 2020? Este decreto buscaba establecer medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el decreto 637 de 2020. En primer lugar, este decreto le otorgaba facultades a las administraciones para poder financiar sus gastos de funcionamiento con las rentas de destinación específica. También les permitía contratar créditos con entidades financieras durante las vigencias fiscales de 2020 y 2021 con el fin de atender la insuficiencia de caja de carácter temporal. Asimismo, para poder recolectar la mayor cantidad de recursos y que las entidades territoriales tuvieran mayor liquidez, se permitió diferir hasta en 12 cuotas y sin intereses el pago de los impuestos que tenían las administraciones a su cargo. Por último, este decreto también permitió recuperar la cartera de los tributos pendientes y aliviar la situación de los deudores por medio de beneficios a los contribuyentes que pusieran sus obligaciones al día. Así, solo pagarían un porcentaje de la deuda total sin sanciones y sin intereses. Sin embargo, la facultad para diferir los impuestos y los alivios a la cartera fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-448 del 2020. Para entender un poco más el impacto que ha generado la falta de ingresos públicos en Colombia a raíz de la pandemia, tuvimos en cuenta un municipio de Cundinamarca, en el cual vamos a analizar el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio, que son los dos pilares fundamentales por los que se manejan estos territorios. El impuesto predial, acá primero podemos ver que en el 2019 y en el 2020 tuvo variaciones significativas. Podemos observar que las variaciones se denotan a partir de lo que es el segundo, el tercer trimestre y el cuarto trimestre del 2020, donde su recaudo cayó aproximadamente en un 80%. En el 2021 no se ha recuperado, al contrario, se ha mantenido la tendencia al poco recaudo. Podemos ver que el recaudo ha caído aproximadamente en un 50% en comparación a lo recaudado en el 2020. Esto ha limitado a que los municipios puedan llevar desarrollo a sus territorios y sus presupuestos hayan sido reducidos considerablemente.
En cuanto al impuesto de industria y comercio, durante la vigencia de 2020 hubo una disminución en su recaudo del 12,30% con respecto a la vigencia 2019, mientras que por otra parte para el primer trimestre del 2021 se ha visto un mayor nivel de recaudo contrario a lo que se esperaba, que corresponde al 59,88% con respecto al mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta la gran afectación que ha causado la pandemia sobre los ingresos propios del municipio analizado, se puede observar que este es un panorama generalizado para todas las entidades territoriales en Colombia, las cuales han tenido que buscar diferentes maneras para nivelar sus balanzas fiscales, ya sea por medio del endeudamiento o de la creación de alternativas que les ayuden a aumentar su recaudación y de esta manera se puedan solventar el gasto social necesario que pueda atender la crisis económica, social y sanitaria a causa del COVID-19.